el juramento que le tomaron a la abogada Kimberly Ayala, hoy es tendencia, sí, señor. ¿verdad? Y sobre todo por lo que expresaba acá el señor presidente De la Corte Suprema de Justicia, Suprema. Alberto Martínez Simón. Alberto decía básicamente, porque habló con Santi esta mañana, que era simplemente acatar lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 25, ¿verdad? Y entonces había que tomarle el juramento a Kimberly, no tenía que seguir postergándose esto, algo que se postergó a lo largo de 5 años. Hace 5 años que Kimberly yo no sabía eso. Jurar. Ella Sí, puede señor. contarnos ahora. Mira, Estamos en que comunicación está en línea. con Kimberly. Hola Kimberly, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a todos ahí el equipo y a la querida audiencia de Radio Monumental. Bueno, estábamos queriendo saber un poco más de historia. ¿Estudiaste en la Universidad Nacional de Asunción? No. Pero del Este. No, ¿verdad? en la Universidad Nacional de Ciudad del Este. Sí, no la es eso. UNE. La Sí, UNE. pero Sí. es la... Sí, es parte de la universidad. Nacional, Parte de la es una Nacional, filial. claro. Sí, Universidad Nacional del Este. ¿Y Del qué? Este, ¿Y qué? Sí, no. ¿Y qué? ¿Cuáles sos? ¿Civilista, laboralista, penalista? ¿Qué? Bueno, en realidad me gusta más lo penal, pero uno tiene la opción de elegir una vez que termina la carrera lo que quiere profesionalizarse, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cuál es tu tendencia ya, Yupe? ¿Hacia dónde irías? Bueno, en realidad es más penal, me Sí. gusta más lo penal, pero mi objetivo y lo que pretendo lograr y alcanzar, que va a ser toda una lucha otra vez después, es ser magistrada, quiero ser jueza. Ujú. Kimberly, a Este es mi propósito, sueño, ¿verdad? ¿Pero por qué? Que va a ser otra lucha otra vez, porque lograr ingresar en el sistema judicial siendo una persona trans, y no solamente en el sistema judicial, en todos los lugares, en todos los ámbitos laborales, es algo muy difícil, pero no imposible. Y eso es una señal clara de lo que pasó hoy con la Corte Suprema. Kimberly, contanos un poquito cómo fue este camino, digamos, hasta el día de hoy en que finalmente, y se te siente todavía en la voz, la emoción por lo que pasó finalmente hoy, cuando pudiste jurar como abogada, matricularte como abogada en el Foro Paraguayo. ¿Cómo fueron estos años hasta el día de hoy, para llegar al día de hoy? Realmente no nos esperamos que se haya dado esto de inmediato en esta oportunidad, ¿verdad? Obviamente atrás de esto hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo arduo para poder llegar a lo que se logró hoy. Y en realidad esto ya vengo arrastrando ya hace 5 años. Este es el tercer intento que hago de poder jurar ante la Corte. Los otros intentos realmente se llamaron al silencio en todo momento, no se pronunciaron ni siquiera por escrito. Lo que sí hubo, una pequeña intervención de la Secretaría de Género de la Corte, a la cual agradezco muchísimo por haberse pronunciado, porque dejó un precedente de mi caso para la Corte. Y es algo muy desgastante y para mí muy, muy decepcionante haber pasado estos 5 años sin mi matrícula, ¿verdad? Porque sabía que era un derecho mío, que tenía que exigir que era mío, era un derecho adquirido, era un derecho legítimo, y no había ningún impedimento legal que me hagan jurar como una mujer trans, ¿verdad? Uh-huh. Solamente prejuicio y discriminación. Todo este panorama se dio gracias al prejuicio y discriminación, pero finalmente logró vencer el amor, ¿verdad? Uh-huh. Y en tu sí, Fito. No, Kimberly, Fito te saluda. Yo, mira, te comento que no sabía que tardaron Sí, años en tomarte el juramento, y yo pensé que era de Ahora. ahora y que era una cuestión legal de formalismo, en el sentido de decir, viene Kimberly, pero para jurar está tu nombre de nacimiento, y yo pensaba que era una cuestión de poder identificarte y decir, sí, ella puede jurar. Yo pensaba que era eso, no pensaba que era una cuestión así de discriminación. No puede jurar porque es trans, o porque no coincide, o por una cuestión de ese tipo. No me entraba en la cabeza. Yo pensaba que era un formalismo legal. Sí. No, fue una señal clara de discriminación que se dieron durante estos 5 largos años. Y realmente haber logrado esto ahora me emociona y me llena de orgullo, ¿verdad? Porque este es un logro no solo mío, sino de toda mi población. Mi población que toda la vida vivió siendo invisibilizada, que hasta ahora siguen negando nuestra existencia, pero con esto les demostramos que nosotras también somos profesionales, somos ciudadanos de primera, y que tenemos todo el derecho de exigir nuestros derechos, ¿verdad? Como ciudadanos,
y como personas que pagamos nuestros impuestos y necesitamos vivir dignamente y tener un trabajo digno, ¿verdad? Que es lo que todo ser humano se merece. Hay otros casos, Kimberly, que habían llamado mucho la atención, el de Irene, por ejemplo. Irene Rotela, sí, que quiere cambiar en su cédula el nombre, ponerse Irene, y hubo impedimentos porque hubo de alguna manera rechazo por parte de la fiscalía, si es que no estoy equivocado. Y me imagino que ustedes también van a moverse en ese sentido para poder avanzar, digamos, en este tipo de derechos. Bueno, en realidad no hay ninguna ley que prohíba el cambio de nombre, Claro. pero no hay tampoco una ley que reglamente el cambio de nombre en el caso de personas trans. La ley tampoco prohíbe, pero la ley tampoco habla de ello, ¿verdad? Y todo eso abre una pauta de empezar a discutir la ley de identidad de género para las personas trans, porque este es un problema eterno y se va a extender a través de los años. Solamente las personas trans sabemos todo lo que tenemos que pasar y vivir todos los días con el tema de nuestra sola identidad, que donde nos vayamos siempre nos tengan que pedir y tengan que llamarnos por el nombre, ¿verdad? Por el nombre masculino. Es algo que solamente nosotros sabemos lo que pasamos en ese sentido. Y ojalá que sí, ojalá que se dé esta posibilidad de una ley que pueda permitirnos a nosotros también a llevar una vida más leve en ese sentido, ¿verdad? Kimberly, hoy me pareció escucharte hablar de tu familia en el momento ese tan importante en que jurabas como abogada, y me gustaría que puedas reiterar eso para la audiencia de NPI, la audiencia de Monumental. ¿Qué ha significado tu familia en esto que hoy finalmente se concreta? Mi familia fue fundamental, fue el pilar fundamental de este desarrollo educativo, de todo el desarrollo educativo que tuve a lo largo de mi vida. Siempre lo me impulsaron, ¿verdad? Y yo como señal de agradecimiento llegué a culminar la universidad, ¿verdad? Porque es lo mínimo que les debía. Lo mínimo que les debía por toda la inversión y por todo el desgaste, porque detrás de eso también mi familia fue discriminada. Nuestras familias sufren también atrás de nosotras con todos estos temas, ¿verdad? Entonces, esto que se logró hoy es el premio, el más grande premio que puedo darle. Bueno, supongo que te enteraste de lo que decía el ministro de la Corte, el propio presidente de la Corte, Kimberly, un poco antes de que se... He visto un tuit. ¿Perdón? He visto un tuit. Sí. Queremos escuchar lo que compartir. decía, escuchar lo que le decía Radio Monumental esta mañana, porque los compañeros de la programación de la radio, Santiago, sí, Santi González le hace la pregunta, ¿cuál sería la dificultad? ¿Qué respondió el presidente de la Corte? Yo tengo el criterio, Santiago, que el artículo 25 de nuestra Constitución es demasiado claro en la última parte cuando dice que cada persona puede manifestar y puede crear su propia identidad de la manera que más libremente la quiera ejercer, y por lo tanto una persona podría venir eventualmente vestida de mujer si es que lo siente así. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho de juramento a una persona que ha concluido el estudio de la carrera. El Código de Organización Judicial, por su parte, nos pide el título habilitante, y si se encuentran reunidos los requisitos al respecto, no habría ningún inconveniente en tomar el juramento. Kimberly no solamente terminó la carrera, sino que lo hizo con notas excelentes. Kimberly, es así, ¿verdad? Sí, así mismo. Terminé la carrera con promedio 4.22. Sí, no, es 4.2, no me acuerdo bien en este momento. Y también estuve en el cuadro de honor y fui una de las mejores alumnas de mi promoción. Bueno, y la última consulta, ese sueño que dijiste de magistrada, ¿cuál es cómo te ves como magistrada? Porque, a ver, tenemos un concepto de la república, del derecho al servicio del hombre, para el ciudadano humanista, y no solamente para, ¿verdad?, atender derechos del Estado, de obligaciones del Estado, sino el ser humano como el centro. Forma parte de tu cabeza para ser magistrada. Es decir, yo quiero ser, ¿para qué querés ser jueza, magistrada? En realidad, la labor del magistrado consiste en interpretar la ley y aplicar la ley. Y por sobre todo fundamentar las leyes, ¿verdad? Y como yo tengo un senso de justicia y vergo y lucho por la justicia social,
yo creo que no hay mejor forma de luchar por algo justo y por las justicias sociales del país que siendo jueza. Entonces eso es mi objetivo, ¿verdad? Porque soy también activista por los derechos humanos de toda la población que es vulnerable, ¿verdad? Que está en situación de vulnerabilidad y de las minorías. Entonces yo creo que no hay mejor manera de poder representarle a esas personas que siendo juez. Kimberly, muchas felicitaciones, felicidades en este día tan importante en donde se puso un alto a esa discriminación que lamentablemente todavía se siente en muchos sectores de la sociedad, un discurso muy hipócrita que tenemos todavía lamentablemente los paraguayos, y que con ese discurso lo que generamos son heridas realmente muy, muy fuertes, muy profundas. Entonces creo que el ejemplo tuyo es muy importante para ir sanando esas heridas por un lado y para elegir otro camino, no el de la discriminación. Así mismo queremos sembrar en el corazón de cada uno de los paraguayos un poco de amor y un poco de empatía, ¿verdad? Y que eso quede como un precedente para toda la población trans, de que se animen a estudiar, se animen a sobresalir, de que es posible lograr los sueños si uno se propone. Gracias, Kimberly. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Kimberly Ayala. Qué día importante, ¿verdad? Muy importante. Es un realmente. hito histórico en la lucha por los derechos civiles y Sí, felicidades a Kimberly, pero también felicidades a los ministros de la Corte Suprema que tuvieron la valentía de tomar esta decisión, ¿verdad? Porque me imagino que se habrán encontrado con muchísima resistencia por parte de sectores ultraconservadores que buscan mantener excluidas a las personas que bueno, son minorías, que luchan por su identidad, que luchan por sus derechos, y todo el tiempo están tratando de excluirlos. Todo el tiempo están tratando de negarles derechos. Son antiderechos. Así los consideramos, por lo menos yo los considero así, y hoy es un día histórico. También, me sumo no cabe la menor duda.